Participantes, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión sincrónica de este diplomado de atención primaria y redes integradas de servicios de salud. Esta sesión sincrónica finaliza, como ya lo mencioné, e integra algunos elementos metodológicos y prácticos de la atención primaria, pero a su vez da las indicaciones para poder finalizar este proceso formativo. La sesión está organizada en 5 puntos y es una sesión, tiende a ser un poco concreta. Habla de la finalización del curso, las indicaciones del trabajo final. Vamos a tener una revisión de tema, un tema específico y ejemplos de trabajos finales, los cuales en este momento ya están disponibles en la plataforma para dejar un último espacio de preguntas, conclusiones y comentarios. En primer lugar, para poder hablar de la finalización del curso, hay dos elementos prácticos y fundamentales que hacen parte de este componente, iniciando con los requisitos de aprobación del diplomado y finalizando con lo que es el módulo final. Cabe recordar que dentro de las normas y la información que se dio al inicio, este diplomado se aprueba con el 70% del desempeño. Y el trabajo final tiene un 30% dentro de ese 70%. Querríamos decir que el trabajo final tiene un porcentaje importante. El trabajo final es un requisito que desde la Organización Panamericana de la Salud, Campus Virtual de Salud Pública Regional, se debe imponer y tiene que tener como mínimo ese porcentaje. Incluso si se le da más porcentaje, no pasa nada, porque esto hace parte del modelo educativo del Campus Virtual de Salud Pública y es obligatorio. Lo que pasa es que dentro de este proceso formativo, para disminuir la carga cognitiva, se determinó que desde el cuarto módulo se podía avanzar. Y la segunda aclaración es que el trabajo final originalmente era individual, pero también para disminuir esa misma carga, logramos negociar que nos permitieran que fuera un trabajo grupal en máximo 4 personas, aunque si se desarrolla desde el punto de vista individual, no pasa nada. Y asimismo, para poder tener la aprobación, una vez cumplan con el mínimo de desempeño, se les informará aproximadamente en diciembre o en enero, porque en diciembre ya no emiten certificados, sino sería para enero o febrero, aunque voy a buscar esta vez tenerlos antes de que finalice el año, se emitirá un certificado digital, inicialmente por la Organización Panamericana, y siempre pidan apoyarnos este proceso formativo, por lo menos. Para que el certificado pueda ser descargable, ustedes tendrían que diligenciar la evaluación final. Se les recomienda que este certificado se lo envíen, lo guarden, lo tengan en un repositorio, lo impriman, y aunque la plataforma determina que tendrá un mes de descarga, en ocasiones puede durar un año. Nos ha pasado que hemos tenido certificados que han durado 1 o 2 años, pero en otras oportunidades, e inclusive algunos certificados que duran de manera vitalicia, pero en algunos cursos los han borrado y ya no hay forma de poder recuperarlo. Esto es un elemento muy importante que lo tengan en cuenta. Es raro que al mes los borren, pero hemos tenido casos a los 2 años que los borran y ya no podemos recuperarlos porque la Organización Panamericana no los vuelve a emitir. Es un certificado digital con código de verificación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Como les digo, no se dispondrá de copia y será un diplomado con 120 horas, equivalente a 12, 3 semanas. Prácticamente va a ser de septiembre a noviembre de formación. Nos quedan 3 semanas y en esas 3 semanas es importante que ustedes puedan avanzar en el trabajo final, pero también en las actividades pendientes y pues, evaluación. La evaluación solo se generará cuando nos emitan el certificado desde Panamá y yo les informaré oportunamente. Este módulo de gestión del cambio es un módulo, como les decía, de integración, que tiene algunas particularidades. Dentro de esas particularidades hace referencia a la descripción, las lecturas y unas actividades de aprendizaje. Solo hay un foro final, es una pregunta orientadora a modo de integración. Digamos que no es el gran debate a diferencia de los anteriores,
sino es una pregunta más como una rutina de pensamiento para que podamos reflexionar sobre un tema particular. Pues se recomienda que puedan participar en este foro final. E igualmente está este trabajo final, el cual se anunció desde la última sesión sincrónica hace 15 días. Entonces, como estamos a 9 de noviembre, prácticamente han sido 5 semanas o serán las que se contabilizan para el trabajo final. Este módulo iría del 9 al 28 de noviembre y del 29 al 30 esperamos, ojalá se está haciendo la gestión para que se pueda tener el cierre. Coincidencialmente en esta semana se hace la segunda reunión técnica eh, nacional con las universidades que conforman el campus y en donde nos reunimos y hacemos solicitudes, coincide con la fecha de cierre en donde vamos a pedir que se pueda generar el certificado casi de manera automática. Lo que pasa es que nos piden que tengamos el listado de las personas que aprueban por intermedio de la plataforma para poder emitir los certificados y generar los consecutivos. Cuando ustedes ingresen al módulo, como se menciona acá, trabajo final hasta el 28, ahí están los ejemplos, las actividades, la introducción, unas lecturas. Estas lecturas son más a modo de reflexión, no tendrían, digamos, una conexión directa, sino que ayudan a poder entender distintos desafíos que pueden ayudar a conceptualizar lo que es la gestión del cambio. Y esto nos lleva a lo que es particularmente lo que es el trabajo final. Mencionando el recordatorio que iniciamos desde el módulo 4 con este trabajo final y también con las indicaciones de este trabajo. En el módulo 4 ustedes recuerdan de manera individual, pero se podía coordinar grupalmente y grupalmente se podía hacer repartir y poder enviar las distintas dinámicas. Lo que se buscaba era que ustedes identificaran una situación o un problema a resolver en máximo 500 palabras, que seleccionaran 3 a 5 palabras claves y un resumen de 100 a 200 palabras. Esto, grosso modo, daba para 2 páginas y media, que desde el punto de vista práctico no era muy complejo, porque era definir un problema, buscar en bases de datos y hacer un resumen, que el mismo resumen del artículo podía servir. Y había un video tutorial cómo buscar en bases de datos, o todavía está, para quien no lo ha visto, en la parte de recursos complementarios, para buscar en bases de datos o particularmente en la plataforma o en la biblioteca virtual de la salud de la Organización Panamericana de la Salud, la cual integra algunas bases de datos y que determina esas palabras claves. Y ya de manera específica, y les pido por favor que si le pueden tomar un pantallazo a esta imagen, porque es absolutamente clave, están las indicaciones de lo que es el trabajo final. Entonces, de forma individual o en grupos no mayores a 4 personas, se espera que puedan elaborar un documento de reflexión o revisión narrativa que tenga un análisis o que permita continuar a gestionar un proceso de cambio para la atención primaria en salud. Pero en otras palabras, uno puede hacer un documento de reflexión o revisión narrativa basado en atención primaria o en redes integradas o integrando los dos elementos. Una vez ustedes entreguen esta rúbrica, a diferencia de los anteriores trabajos, va a ser calificada directamente por nosotros. Ustedes tendrán la siguiente ponderación. Pueden sacar de 86 a 100. Ningún trabajo va a estar completamente listo, eso lo hemos determinado, pero con ajustes moderados podría eventualmente pensarse en someterse y publicarse. Algunos de sus trabajos se pueden publicar, claro que sí, y tengan en cuenta esta escala. Si sacan de 86 a 100, quiere decir que el trabajo con algunos ajustes moderados sería candidato a publicación. No se pretende sacar un artículo porque pues tampoco es el objetivo del diplomado, pero algunos sí pueden tener ese nivel de 71-85, que es bueno, que la idea es interesante, pero se requieren muchos ajustes. Y de 50-70, que es regular, que se cumplen los elementos superficiales o básicos para lo que es el trabajo final. Menos de 50 querría decir que no se cumple. Tengan en cuenta las anteriores escalas, porque eventualmente cuando se haga la calificación, se les dirá o se les entregará primero de manera la persona que lo sube, solo una persona que sube el trabajo, guárdenlo con nombre corto, porque a veces si colocan el nombre larguísimo, es muy difícil descargarlo en plataforma y cuando les llegue la calificación, ustedes tomarán la determinación de que en el próximo semestre se pueda seguir trabajando colaborativamente para intentar sacar esta publicación. Se ha logrado. Recordando
que el trabajo puede ser relacionado con la autoridad sanitaria, con elementos comparativos, elementos de aseguramiento, de prestador, de la academia o de una organización comunitaria. Pueden existir distintas temáticas. Lo importante es que ustedes identifiquen algo que ustedes quieran que sea aprendido. Y particularmente el contenido tiene introducción, metodología, el contenido, resultados y conclusiones, en donde aquí podríamos tener, desde la introducción son 300 a 500 palabras. Recuerden la metodología del embudo invertido, la relevancia de lo grande a lo particular, la pertinencia, la pregunta a resolver o el contexto, la metodología de la descripción de la búsqueda, cómo hicieron ustedes para buscar el contenido, qué resultados encontraron de la búsqueda de la literatura, lecciones y aprendizaje. Aquí están las recomendaciones de entre 2.500 a 3.000 palabras. No es mucho realmente. Un resumen, palabras claves, estilo de normas Vancouver, las referencias, mínimo 25, pero idealmente si salen más no importa. Y ojalá si adicionan gráficas que también, o tablas que sean referenciadas y que sean propias. No está bien utilizar una gráfica de otro porque eso se considera plagio. Es importante tener eso en cuenta. Particularmente a Panamá le ha gustado el estilo de Colombia, porque utilizó los trabajos finales convencionales y los modificó a un escenario académico de alto nivel que utiliza elementos académicos que también respeta los elementos éticos de lo que es un trabajo final. Y está buscando implementar en otros países de la región. Pero bueno, ya sin más preámbulo y después de avanzar en estas indicaciones, igual al finalizar pueden existir algunas preguntas. Hoy vamos a ver particularmente dos temas que cierran perfectamente lo que es la revisión de este tema. La implementación, ¿cómo implementar la atención primaria? Esto se da en una diapositiva, porque particularmente ustedes han visto, Colombia, a partir de la 1438 del 2011, ha querido instaurar en el país lo que es la atención primaria, como lo mencionó Eduardo, particularmente, y como lo han revisado en las lecturas. Sin embargo, la atención primaria es una estrategia, es un movimiento y puede ser un elemento conceptual, pero operativamente, como lo dijimos en la sesión sincrónica número 3, hay elementos que también se ven en la una que realmente son los que operativizan o los que realmente aplican desde el punto de vista real lo que es la atención primaria. Pero también hay otro elemento que se conoce como APOC, que es otra forma de implementar, porque como les digo, y se ve en esta diapositiva, en la siguiente, la atención primaria, como se ha definido desde el 78 hasta el 2018, no hay documentos posteriores, porque pues nos llega la pandemia, venía la renovación de la promoción de la salud, la siguiente conferencia, pero desde el 78 hasta el 2018, 40 años, se ha determinado esa relevancia de la atención primaria, el acceso, la cobertura universal, la renovación, todos los referentes teóricos que ustedes han revisado. Y desde el punto de vista operativo, la atención primaria puede tener dos escenarios. Uno a nivel hospitalario y otro a nivel comunitario. Claro, que tiene puentes comunicantes los dos, pero pues digamos que desde el punto de vista amplio, el nivel hospitalario se conoce como redes integradas de servicios de salud, como se define en el 2009, módulo número 3, en donde la forma operativa con los atributos de la red de la atención primaria se conoce como las redes integradas y sus atributos, que ustedes los pudieron evidenciar en el taller que realizaron y a partir de la charla, de la primera sincrónica y la número 3. Pero asimismo, también hay autores que han considerado que la atención primaria puede tener una orientación comunitaria y esa orientación comunitaria se conoce como atención primaria orientada a la comunidad dentro de uno de los actores más reconocidos autores actuales que están Jaime Goffin, pero hay iniciativas desde Sudáfrica, en Israel y en otros países del mundo que han documentado iniciativas de atención primaria orientada a la comunidad. España, Israel, Sudáfrica, Canadá particularmente y otros países que lo han empezado a implementar, porque este nivel comunitario es difícil de entender y particularmente los sistemas se han centrado en los niveles hospitalarios. Ustedes en este punto dirán, pero profe, en el nivel hospitalario, de acuerdo a las redes, también estaría la integración de la comunidad con la participación, con la toma de decisiones y los determinantes. Sí, claro, pero el eje central
es cómo se mejora la prestación de los servicios. En cambio, aquí en el nivel comunitario, los servicios hacen parte de la comunidad, pero implica un abordaje mucho más grande y global, y son dos formas para tener en cuenta. Por eso, en esta revisión de atención primaria orientada a la comunidad, les voy a contar dos elementos. Primero, los referentes teóricos y segundo, una experiencia. Y ese es el motivo por el cual esta sesión también pues inició a las 7:20, porque esto no me llevará más de unos 30 minutos para poder cerrar y poder entrar también en la parte final de lo que es la sesión. Creo que incluso me puede demorar más. Entonces, como yo les había comentado, viene el abordaje de atención primaria orientada a la comunidad como esa necesidad de integrar los recursos humanos, centrarse en la comunidad, pero también implementar los elementos de la atención primaria. ¿Y qué es la atención primaria orientada a la comunidad? Es esa capacidad de identificar y resolver problemas y necesidades de manera concertada y articulada con la comunidad. Porque, como ustedes lo vieron, y esto lo replico, los servicios de salud solo tienen el 10% de influir en la salud de las personas. Realmente el 90%, pues hay un 30% que depende de elementos biológicos, de la unidad de cada individuo, pero hay un 60% que depende del entorno y depende del comportamiento. Y muchas veces se le olvida a los tomadores de decisiones por eso. Y esto es un imperativo importante para determinar esa relevancia de trabajar en comunidad. Aquí en Colombia, y explorando en distintos escenarios en los cuales he tenido la experiencia de compartir Manizales, Barranquilla, eh, Bucaramanga, Cincelejo, incluso esta región de Guainía, eh, inclusive y en la zona en la cual yo me encuentro, este tema de comunidad no se comprende bien porque se percibe que el trabajo en comunidad es ir a hacer brigadas. Las brigadas no generan ningún tipo de impacto ni generan la resolución de problemas, generan una intervención puntual y tienden a ser más políticas. Claro, me tomo la foto, hice la brigada, claro, es muy bonito, puede llegar a tener una orientación importante, pero las brigadas no generan impacto ni resuelven los problemas ni necesidades. Por eso el tema de comunidad no se concibe bien. Esto es importante entenderlo. Pero igual, los profesionales sanitarios tampoco les gusta la comunidad y como les digo, muchas veces se pretende que hace referencia a las brigadas y no hay un acercamiento real. Hay una fragmentación también entre el servicio hospitalario, inclusive de las direcciones territoriales y lo que se hace con comunidad. Y como les digo, no solo incluye los servicios de salud del trabajo en comunidad, sino en la integración de la comunidad de referencia. Es importante que la comunidad haga parte de la toma de decisiones de manera genuina. La integración es necesaria porque es que en la comunidad es donde se generan cambios en los comportamientos y estilos de vida. En el tema del COVID-19 no solo era el fortalecimiento de la prestación, el tema de UCI, la relajación social, todas las medidas sanitarias comunitarias, la falsa confianza que también se generó, implicó un comportamiento desde la comunidad. Y ahorita la promoción de la vacunación también implica esa intervención, porque los servicios son insuficientes para poder hacer la promoción de estos hábitos y comportamientos. Y esto termina teniendo un imperativo importante. Trabajar desde la comunidad es fundamental. Yo hablaba hace un año y medio antes de la pandemia con funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá, particularmente una ya se pensionó, que era la que quería implementar este modelo y me decía, no sabemos implementar el modelo de comunidad, no lo conocemos, porque particularmente inclusive en el modelo de redes, el tema de participación todavía nos cuesta un poco y eso que estábamos hablando de Bogotá que tenía un modelo, como les mencioné en la clase de redes integradas, muy avanzado. Y eso también lo mencioné con el anterior secretario de salud y él me decía, todavía nos cuesta este tema de comunidad, a pesar de que pues, y tenía una prioridad política. Entre los elementos operativos de la atención primaria orientada a la comunidad, hay un elemento importante y es que, al igual que las redes integradas, no es teórica. El trabajo en comunidad no es teórico y no es romántico. Se fundamenta en la investigación-acción participativa, que es una metodología que tiene varias corrientes. Aquí en Colombia, algunos corrientes reconocen a un referente que es Orlando Fast Borda, que es un movimiento
también específico, pero también en la corriente europea, también en la corriente argentina, yo mido más por esas, en donde determinan, grosso modo, yo tengo que hacer un diagnóstico, actuar para intervenir ese diagnóstico con la participación de las personas. Aquí estoy siendo reduccionista, pero prácticamente es la investigación y acción participativa. Conocer lo que ocurre en una comunidad, resolverlo, es un imperativo ético resolver los problemas de la comunidad, pero no desligando la comunidad, participando con ellos. Y es por eso que es un abordaje que es muy importante. De nada me sirve decir que los niños están muriendo si yo no hago nada. De nada me sirve tener excesos de diagnósticos si no intervengo. Y este es un principio de la investigación de acción participativa que fue adoptado por la atención primaria orientada a la comunidad. Y entre otros elementos, como los formula uno de los autores, Jaime Goffin, él determina que para eso hay que cumplir un ciclo, hay que cumplir 6 etapas. Primero hay que conocer a la comunidad. Muchas veces ni siquiera conocemos a la comunidad y queremos trabajar en comunidad. Hay que saber cuál es mi comunidad, qué es comunidad y qué información necesito. Cuando yo tengo esto, hago mi diagnóstico comunitario. Pero también un elemento importante que puede ser polémico y que políticamente tampoco gusta, y es que los problemas de la comunidad inclusive pueden ser interminables, y eso también se reconoce en este referente teórico. Por ende, hay que hacer una priorización de los problemas y necesidades, pero con la comunidad para organizar y priorizar recursos y para poder seguir trabajando articuladamente. Y este elemento es clave, la priorización. Luego uno planifica qué intervenciones va a realizar, vigila y evalúa y analiza la nueva situación. Para los que conocen de gestión, esto puede definirse o reducirse en un ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Pero esta parte del diagnóstico comunitario, la priorización, no es algo que esté incluido en el ciclo PHBA. Pero también la literatura establece que en la atención primaria orientada a la comunidad hay diferentes roles que a veces se olvidan. Y esto también es importante entenderlo. En primer lugar, el rol del médico. El médico, en este modelo de atención primaria orientada a la comunidad, tiene que cumplir con sus funciones clásicas. ¿Y cuáles son las funciones clásicas? Educación, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Pero además tiene que cumplir con algo que no está cumpliendo, que es un enfoque psicosocial o biopsicosocial. Entender cuáles son los determinantes sociales de ese paciente, familia y comunidad y hacer un diálogo de saberes. Esto dicho de otra manera, hay que ser humilde, hay que también escuchar a la comunidad e intentar aprender de la comunidad. Un diálogo de saberes no implica imponer un conocimiento, sino también aprender y compartir, hacer parte de la comunidad. Y esto cuesta muchísimo hacer ese diálogo de saberes, pero también fomentar esa participación individual y colectiva y la autorresponsabilidad en salud. Dicho de otra manera, la 1438 lo ha reconocido. Uno de los problemas principales que tiene Colombia y que se deriva de la ley de 1993 es que nos enfocamos en la enfermedad, nos enfocamos en la curación, nos enfocamos en el hospital, pero dejamos de lado todo eso que está en comunidad, todo lo que debería hacer cada individuo para mantenerse saludable. Y esto es muy importante, esa cultura paternalista nos ha permitido avanzar, pero el médico tendría que tener este componente. La enfermera es la parte más importante del equipo de atención primaria orientada a la comunidad, y esta también es una lección de humildad. En otros sistemas de salud es el profesional de salud más importante. Acá no, porque aquí estamos medicalizados. La enfermera tiene un rol clave porque la encargada, o es el encargado, enfermera o enfermero, escúchenme, de integrar y coordinar el equipo, tiene que liderar. Y esto sí que cuesta. Yo, por ejemplo, conocí en un hospital, en una clínica grande de Bogotá de mucho prestigio, que la directora del servicio de pediatría era una enfermera. Evidentemente, todos los del equipo lo entendían. Los pediatras más veteranos conocían el rol y decían, esto lo formuló y lo cambió porque tiene una mirada de integrar. Pero para afuera, en otros gremios profesionales, era un escándalo. ¿Cómo así con una enfermera mandando? Nos falta ese trabajo interprofesional. Pero acá en el equipo de atención primaria orientada a la comunidad, la enfermera tiene que liderar y coordinar, y los médicos, en mi caso particular que soy médico, tener esa posibilidad también de trabajar interprofesionalmente y de obedecer. Eso también es importante porque eso nos cuesta. Está el trabajador social, el profesional o la profesión que nos va a enseñar a establecer contacto con la comunidad, establecer e identificar enlace con otros líderes comunitarios y liderar la coordinación intersectorial. Y está el resto de profesionales, digamos que también aquí estoy pues resumiendo, todos los profesionales deberían tener formación en salud pública.
educación en y para la salud, orientación social y cultural, reconocer su rol, fomentar un abordaje intersectorial y de participación comunitaria, pero también trabajar todos de manera articulada. Esto es importante. Por ejemplo, yo asesoré una tesis de fonoaudiología y atención primaria y se reconocía que los fonoaudiólogos, por ejemplo, no se veían trabajando en atención primaria orientada a la comunidad ni en salud pública, pero después de hacer un abordaje dijeron, claro, aquí tenemos oportunidad de mejoramiento, pero nunca aquí en Colombia nadie nos dio el abordaje y se hizo en todos los programas de fonoaudiología del país. Es un artículo que estamos ahorita intentando sacar, pero fue una investigación interesante sobre el tema. Y ya después de ver esos referentes, les voy a contar una experiencia. Digamos que esta es la primera parte de mi tesis de doctorado. Excúsenme si suena presuntuoso o presumido. Y es que, por ejemplo, nosotros, este tema de atención primaria orientada a la comunidad, lo hemos trabajado desde el año 2011. Y yo inicié mi tesis de doctorado en el año 2012. Se inició con un proyecto que se llamó Ciudadanías por Entornos Saludables. ¿Qué pasó? 5 entidades después de que salió la 1438, la Universidad de La Sabana, la Fundación Corona, el Consorcio para el Desarrollo Comunitario, la Organización para la Excelencia en Salud y la Fundación Social, decidimos integrarnos para trabajar y fomentar la atención primaria desde un nivel comunitario. Integramos los principios de Alma Ata, de Ottawa, de entornos saludables, de atención primaria orientada a la comunidad, la normativa, y creamos un que se llamó Atención Ciudadanía por Entorno Saludable, de enero del 2012 a junio del 2014. Eventualmente en este punto ustedes dirán, claro, pero está muy vieja la experiencia. No necesariamente porque la experiencia no ha finalizado. La experiencia hoy sigue vigente. Es una experiencia que tiene algunas particularidades que en el modo de pandemia ha funcionado de manera excelente. Perdón un momento, estoy escuchando el micrófono. Ya. Y ahora, ya, ya silencio. Listo. Por algún motivo o circunstancia no puedo silenciar a una persona. Ya la silencié. Listo. Entonces, como les estaba comentando, este ha sido un proyecto que se ha seguido implementando. Y como se llamó Ciudadanías por Entornos Saludables, fue un proyecto de 2 años y medio que partió de 3 características. Primero, la formación de líderes comunitarios. Y cuando hablamos de líderes comunitarios, los líderes comunitarios son todas las personas. Esto es importante. Todos somos líderes comunitarios. Todas las personas somos líderes comunitarios y eso se determinó en este proyecto. Se escogieron 28 líderes comunitarios pertenecientes a 8 organizaciones. Eso se hizo en ese momento. Y particularmente durante un periodo de 6 meses, 20 semanas, fueron formados. Luego, al finalizar este proceso formativo, de cada una de las comunidades se formularon planes de mejoramiento y durante 16 meses se les hizo acompañamiento y seguimiento. Y durante 30 meses, desde que inició hasta, el final, hasta que finalizó, se hizo la sistematización de la experiencia. Y esa sistematización de la experiencia consistió en hacer la reconstrucción y reflexión analítica de la experiencia de aprendizaje. Esto que estoy mostrando acá fue becada por la Organización Mundial de la Salud como una de las experiencias más significativas en el año 2018 en atención primaria en la región de las Américas y se presentó en Liverpool en el año 2018. Tuvo esta beca, esta experiencia que les estoy mostrando. Y particularmente, dentro del proceso se incluyeron 8 organizaciones de distinta naturaleza, 2 a 4 líderes. Se escogieron ubicadas en Cundinamarca y en Bogotá. Se escogieron 2 comunidades de Soacha, mujeres víctimas por la violencia y Somos Mujer, Somos Familia. Mujeres de base comunitaria con el máximo nivel educativo secundaria, ninguna pasada secundaria, algunas tenían primaria, y se enfocaron, particularmente una trabajaba en una fundación, una organización Mujeres Víctimas de la Violencia y Mujeres Organizadas por la Protección, Familia y Mujer. 4 comunidades de Bogotá, una Centro para Estimulación y Desarrollo CESNIT, que trabajaba en discapacidad cognitiva, entre Usaquillo
Amiguito Royal, que trabaja por nutrición de los niños en Usaquén, Asociación por el Bienestar Infantil en Suba, por el tema de primera infancia, un centro ambulatorio Medalla Milagrosa en Mártires, que trabajaba con habitantes de la calle. Y se escogió también en Sopó una institución educativa departamental con niños entre 4 y 18 años y una entidad articuladora que fue el Banco Arquidiocesano de Alimentos, una entidad articuladora entre otras. Habían 9 comunidades, pero hubo una que tuvo que retirarse porque los líderes tuvieron inconvenientes en continuar. Se retiraron desde la semana número 2, que fue una comunidad de adultos mayores. Como ustedes verán, son distintas problemáticas, niños, discapacidad cognitiva, habitantes de la calle, nutrición, primera infancia, mujer, familia, que se integraron en el proceso. Entonces, ¿cómo fue este proceso formativo? La etapa formativa se basó en el ciclo de la salud comunitaria, ciclo que ya fue publicado por nosotros en el año 2015, que lo hemos seguido publicando, en el cual durante 160 horas, 20 semanas, 28 líderes comunitarios tuvieron procesos durante 20 semanas, 4 horas presenciales presencial con soporte virtual, en donde al finalizar el producto para graduarse era la presentación de un plan de mejoramiento. Y partía de esto, este era el ciclo de salud comunitaria. Primero los elementos conceptuales de lo que es salud, enfermedad, atención primaria, promoción de la salud, la importancia, el segundo módulo de la confianza y la credibilidad, porque yo no puedo pretender trabajar en comunidad si no hago parte de la comunidad, si no tengo credibilidad y si no me he ganado la confianza. Luego un diagnóstico comunitario, luego la preparación del trabajo, haciendo el trabajo y a mitad del camino, como ocurre, hay que valorar y ajustar, hay que medir, fracasamos o no, hay que cambiar, hay que compartir, hay que divulgar lo que uno hace y hay que mejorar y sostener. Esto es muy importante, dejar la capacidad instalada. Esto fue el proceso de formación durante los 6 meses, aprender cada una de estas características, claro, a un nivel comunitario. ¿Qué ocurrió y cuáles fueron los resultados? En el proceso de formación, aparte de que ellos entregaron 3 productos, hicieron un informe de contacto, claro, adaptado a nivel comunitario, en donde entregaron y nos describieron qué era para ellos esta comunidad, hicieron su diagnóstico comunitario y finalizaron con una propuesta de mejoramiento. Pero además, ellos tuvieron un proceso de reflexión donde entendieron que salud era diferente de enfermedad, lo que significaba atención primaria, que no era atención hospitalaria, que no era primer nivel, que no era un centro de salud, sino que también la atención primaria implicaba familia y comunidades, que la salud, que la promoción de la salud va más allá de la enfermedad y que particularmente en el caso de Colombia se han centrado en la enfermedad, que entre ellos mismos pueden construir comunidad y que se puede construir entornos saludables. Y otro aprendizaje importante, porque esto quedó documentado, que salud no es igual que hospital, porque ellos creían que salud era igual que hospital. Esto implica un elemento importante, inclusive transformador dentro de lo que es el proceso. Y entre los planes de mejoramiento hubo diversidad en la problemática, porque eran comunidades diferentes y nunca quisimos ser conductistas, nunca quisimos que fueran los problemas que nosotros queríamos y nosotros los íbamos apoyando. Entonces encontramos diversidad de problemática, dependiendo de la variedad de la respuesta, vulnerabilidad y características. Tuvimos una cobertura directa de 2.280 personas e indirecta de 175.000, dependiendo de la variedad de cobertura. Este inclusive es un dato modesto. Hay personas que me dicen, no, ustedes alcanzaron más. Posiblemente, pero digamos que esto es lo que nosotros podemos determinar con el proyecto. Y nos dimos cuenta también que para poder trabajar en salud comunitaria, los resultados empezaron a tener, y esto no fue intencional, resultados o ejes por salud, pero también por un fortalecimiento organizacional, que para poder trabajar ellos tenían que fortalecerse organizacionalmente. La promoción de estilos de vida saludable, las condiciones de vida, la búsqueda de espacios de participación en los entornos, el abordaje intersectorial de participación. ¿Y qué ocurrió? En cada uno de los problemas, aquí grosso modo. En el caso Amiguito Royal, que era una comunidad, como les dije, abordada, ubicada en Usaquén, ellos determinaron que tenían que mejorar o fomentar la actividad física, pero para fomentar la actividad física en la zona de Usaquén, que recuerden que hay una zona arriba que pues también tiene una, pues, o tenía o tiene todavía bandas criminales, pues los niños y los padres de familia no pueden hacer actividad física porque los parques estaban pues eran completamente inseguros. Entonces, con esta comunidad nos articulamos con la policía y con General Motors Motores y pues los parques primero se les hizo mantenimiento al parque y se mejoró la seguridad para que los niños, sus familias de esa comunidad
pudieran mejorar la actividad física. Y esto, pues, menciono que esto fue desde antes, ¿no? Ahorita ya, pues ha habido un movimiento para poderlo articular. Entonces, esto ayudó a 689 niños y sus familias y de manera indirecta a la población de Usaquén, 475.000 personas. En el caso de la Asociación Pro Bienestar Infantil de Suba, se empezaron a dar cuenta que era muy importante mejorar la alimentación de los niños en el hogar infantil. Pero claro, aquí hubo una reflexión interesante, y es que se considera que los niños, cuando van a un jardín infantil, son equivalentes o se les debe hacer un cuidado veterinario. ¿Qué quiero decir? Que como padre de familia, en el jardín, pues me los tienen y lo que yo debo hacer con los niños es vestirlos, bañarlos, vacunarlos, como si yo hiciera lo mismo con un perrito. Y esto se cambió, porque esta fue una reflexión que hicimos con los profesores. Y a partir de ahí se determinó la importancia de trabajar con los padres de familia para la alimentación, para que la transformaran. Y los talleres eran con los padres de familia, para que lo pudieran mantener, porque las prácticas familiares no se mantenían. Y el proyecto se enfocó en los hogares. Y también se hacían visitas a los hogares para favorecer la alimentación. Y los papás lo entendieron y se cubrieron 217 niños y 355 padres de familia. En el caso de SNIT ocurrió algo similar con la PROVI, porque en el tema de discapacidad cognitiva, pues tienden a dejar a los niños en el sitio, tiende a haber un desconocimiento. Entonces se enfocó en estudiantes, en profesores, en mejorar las potencialidades terapéuticas de las personas con discapacidad cognitiva. Y en este caso se mejoró el rol del facilitador y del cuidador, que lo que se hiciera en la casa, porque muchas veces lo que se hacía en la institución se perdía. Y acá se hizo también capacitación a familias, docentes y estudiantes en una fundación en Bogotá, pero también se extendió en Cundinamarca porque esto terminó también repercutiendo un cambio en Fusagasugá, donde la fundación también tenía un acento, también terminó incrementándose. En el caso de FAPRO, esto fue muy bonito. Esta foto es de FAPRO, en donde ellas mismas hacían la gestión y decidieron que su problema era mujeres que gozaran de una vida sin violencia, capacitaron a lideresas comunitarias 38, indirectas a sus familias, integrando a sus esposos e hijas. Les tocó muy difícil en esa comuna, pero pudieron avanzar. Somos Mujer, Somos Familia, ¿qué tal? Porque ellas mismas conseguían el sitio, hacían la gestión, Fundación Social les ayudó mucho, maltrato infantil y sus implicaciones. 51 participantes de la Comuna Una y las personas para poder trabajar en maltrato infantil. Un detalle interesante de estas mujeres de Soacha, yo hasta la fecha las sigo admirando, es que, por ejemplo, la Secretaría de Salud, cuando fue a formular el Plan Territorial de Salud, pues convocó a la comunidad, como siempre lo hace de manera ordinaria. Y ellas fueron hasta la Secretaría y yo parte de las mesas y les decían a los funcionarios, eso no es atención primaria en salud, ustedes no lo están interpretando bien. Me llama la secretaria de salud de Sochi y me dice, ¿qué les están enseñando? Es el conocimiento que tienen estas mujeres, claro, con sus palabras, es muy amplio que les están enseñando a los funcionarios. Quisiera saber qué les están enseñando. La invitamos, le mostramos, dijimos, esto es absolutamente interesante porque no hemos podido percibir cómo se debe integrar a la comunidad y se integró a la política pública. Inclusive mi ciencia lo reconoció, por eso nuestro grupo de investigación es uno de los mejores del país de integración en la parte de normativa. En la institución educativa nos pasó también un detalle interesante, porque claro, en los colegios casi que se hacen jornadas, se hacen dinámicas. Yo fui el tutor de esta comunidad. Entonces, como yo tenía el rector, tenía a los coordinadores, a los principales directivos y con padres de familia les decía que era muy importante transversalizar la salud a todo el currículo escolar. Entonces, lo que hicimos fue eso, cómo transversalizar la salud en todo el currículo escolar. Y empezamos con el profesor de educación física. Fue una persona que fue muy abierta, en donde él me decía, a mí me enseñaron toda la vida que nos tenían que poner a correr y que la educación física se medía por una mirada competitiva. ¿Qué quiero decir? Que si él corre 5 kilómetros y el otro corrió 4, pues a él le pongo 5 y a él le pongo 4. No, él entendió que era muy importante que se les enseñara actividad física con sentido, que a partir de ahí que no solo eran lesiones, no solo calentamientos, la importancia de mantenerlo a lo largo de la vida, solo educación física. Y él modificó su currículo escolar en matemáticas, en inglés, todas las asignaturas se integraron. Entonces, esto llevó a que particularmente hicimos el pilotaje en los niños de primaria. La cobertura directa fue 955 niños de preescolar y primaria, urbano y rural, y 31 docentes. Los profesores lo entendieron muy bien. Indirecta, 1.750 estudiantes, 66 profesores administrativos y la administración municipal.
Aquí la complicación que tuvimos posteriormente es que desde la gobernación decían cómo van a multiplicar eso. Y digamos que no entendían la dinámica porque a veces desde el escritorio no entendemos lo que ocurre a nivel comunitario. Entonces, digamos que ese fue un desafío de intentar a futuro integrar a la gobernación para que entendiera y se articulara y digamos que pudiera documentar y llevar esto a nivel departamental. El Banco de Alimentos, que ustedes han visto que en el tema de pandemia ha crecido con el padre Daniel, ha buscado para poder llegar a las familias el tema de apoyos, entendió que tenía que cambiar su misión y su visión y la cambió. Porque él decía que particularmente los servicios están se articulando con su población beneficiaria. ¿Y qué quiere decir acá? Que pues las personas iban por alimentos, pero pues eso no tenía ningún impacto, primero en los alimentos, pero tampoco en el estado nutricional. Y entonces se determinó que todos los beneficiarios tenían que entender esa importancia de una alimentación saludable para poder acceder a los alimentos. Entonces, aunque pues esto era particularmente, no era una condición, pero se buscaba que entendieran esa importancia de que existiera un voluntariado, pero con una intencionalidad de ser saludables. 801 organizaciones indirecta, 113.742 personas vinculadas a estas organizaciones. Es una capacitación masiva, se integraba y si se querían vincular tenían que entender el por qué era importante la alimentación saludable. Esto fue también una conquista importante. La medalla milagrosa, que era la de habitantes de la calle, entendió un elemento importante. También cambió su misión y su visión hacia la atención primaria y su prioridad fue el reconocimiento de los derechos, partiendo desde la identificación de los habitantes de la calle. Claro, y llegaban 100, 80, 50, y cuando logramos la identificación del habitante de la calle, logramos el reconocimiento de los derechos. Se podía acceder al servicio de salud y otra serie de servicios. En este caso, pues Bogotá contaba. Y esto fue muy interesante poderlo integrar. E integramos al equipo interdisciplinario del centro, pero también de la Secretaría de Integración Social, creo que es de Bogotá. Fue una experiencia muy bonita. ¿Qué pasó al finalizar esto y qué se concluyó de esta iniciativa? Tuvimos tres preguntas orientadoras. ¿Qué aprendieron las personas o qué capacidades desarrollaron? ¿Qué condiciones se requerían para poder construir entornos saludables? ¿Y cómo se apropiaron de esos estilos de vida? Y había aquí una pregunta orientadora. Esto lo hizo un equipo diferente al equipo de formación. Cabe notar, fue un equipo independiente que curiosamente su sector era el sector social y no entendían nada de salud. Y eso lo confesaron ellos en su proceso. ¿Y ellos cómo interpretaron esta iniciativa? Entonces, en primer lugar, que la formación en atención primaria sí genera un cambio en la comprensión de salud, que hay grandes capacidades y que particularmente las capacidades se tienen que centrar en tres elementos: promoción de la salud, prevención de la enfermedad y cultura de autocuidado. Pero fíjense en un detalle, aquí no le llaman PIP, aquí separan promoción de la salud de prevención de la enfermedad. Esto es una conquista importante. Esto fue un efecto de la 412 que intentó meterlo en el mismo saco y la PIP, y son dos cosas diferentes que para poder trabajar en atención primaria hay que trabajar en un capital persistente. Si no hay relaciones desde antes, pues uno se puede demorar en hacer esto y no puede tener resultados importantes. Y que hay dos grandes tipos de capacidades, las organizacionales y las de salud, que es importante intervenir. Es importante también trabajar desde el territorio y ojalá integrar los servicios de salud, que no lo hicimos nosotros, y ese abordaje territorial es fundamental. Y que es importante avanzar en la alianza con otras instituciones, que es importante en la construcción de entornos saludables, fomentar la participación e incidencia de la política pública, y esto no lo enseñamos nosotros. Todos los líderes decían que la alimentación era un eje fundamental para abordar la atención primaria. Decían la alimentación, la alimentación, la alimentación. E incluso decían, y este fue otro elemento fundamental, la importancia que tienen los niños como gestores de cambio para articularse con la escuela y la familia. Esto fue clave y que los líderes tienen la capacidad de promover prácticas saludables, especialmente en la alimentación y nutrición. Esto nosotros no lo enseñamos. Esto es un elemento emergente. Y cuando uno revisa esta afirmación que tienen los niños, esto es coherente con el enfoque de curso de vida. Antes de que se volviera de moda en Colombia, ya los líderes están identificando esa importancia que tienen los niños para lograr fortalecer a lo largo de la vida. Porque ustedes se fijan, esto fue muy antes de la resolución 3280 del 2018. Esto fue antes, desde antes ya se empezaba a discutir y analizar este tema, y esto desde un abordaje comunitario. ¿Qué se aprendió? Esto está publicado en el 2017 en una revista
una revista, en ese momento era Q1, hoy es Q2, está publicado en inglés. La importancia de trabajar en salud, participación e intersectorialidad. Dentro de recomendaciones nos quedó que había que ajustar los contenidos y que eso que hicimos presencialmente lo teníamos que volver virtual para poder generar una mayor masa crítica, porque 28 líderes, 8 organizaciones, aunque es importante, pues sí tenía el potencial de extenderse. El elemento clave de no solo implementar los planes, sino formular y ejecutarlos, que esto nos sirve, esto fue un aprendizaje para tener un modelo de atención primaria basado en comunidad y que esto nos enseña a abordajes en organizaciones diferentes. ¿Qué se concluye esta experiencia y a qué nos lleva? En el 2017 y 2018, ya cuando aprendimos esto y lo documentamos, decidimos virtualizar el proceso y lo convertimos en un diplomado de gestión comunitaria en atención primaria en salud. Y fue financiado por la universidad bajo este código. Y lo hicimos en los 11 municipios de Sabana Centro, ya completamente virtual bajo la metodología de los cursos masivos abiertos en línea. Ingresaron 140 líderes de los 11 municipios. Al finalizar, acabaron 136 de 140. Una herencia altísima para un proceso comunitario. Integramos a la administración municipal de los 11 municipios, pero también integramos a prestadores. Nos faltaron aseguradores porque pues casi siempre ellos están desarticulados. Y también encontramos, a pesar de que una misma zona, porque Sabana Centro, lo que queda alrededor de la Sabana de Bogotá, todos los municipios son muy similares, pero 3 municipios determinaron que su problemática debía priorizarse en enfermedades crónicas, 3 embarazos en adolescentes y 2 autocuidado y hábitos saludables. Pero curiosamente 2 municipios dijeron tenemos que modificar nuestra política pública porque no tenemos una abordaje de atención primaria. Esos fueron 2 de los municipios. Esto fue un detalle interesante y esta experiencia en este momento está sometida a una revista de alto impacto. La experiencia va a salir prontamente porque aquí también se pueden ver los elementos, los aprendizajes, un poco más de detalle. Este va a estar en español y se ve esa importancia de formarlos de manera virtual. Nosotros ya con este pilotaje, en el año 2019 nos acercamos a la Organización Panamericana de la Salud como coordinador académico y queríamos ampliarlo a otros territorios. Y el Ministerio de Salud estaba interesado en el campus virtual, pero llegó la pandemia. En el momento que llega la pandemia, pues nuestros planes tuvieron que reenfocarse y decidimos implementarlo nuevamente en los 11 municipios que lo habíamos implementado en el 2017-2018. Esto lo hicimos desde septiembre del 2020. Y uno diría, pero pues ustedes ya hicieron un diagnóstico comunitario y capacitaron líderes, va a ocurrir una situación diferente. Pues sí, y este fue un aprendizaje también nuevo. Pero resulta y pasa que incluimos 83 líderes, de los 11 municipios eran 95, finalizaron 83, y nos empezamos a dar cuenta de que en un lapso de 2 años y como una pandemia genera efectos diferentes en una población, porque aquí los problemas fueron diferentes. 3 municipios encontraron como su problema principal la importancia de intervenir o el efecto de la salud mental derivado de la pandemia. 2 municipios, el cuidado de los niños que se quedaron en la casa. Un municipio, y nosotros nunca lo habíamos identificado, el abandono al adulto mayor, consecuencia de la pandemia. 2, priorizaron el tema de vacunación. 3, las políticas públicas para responder a la pandemia, la cultura de autocuidado. Todos los 11 municipios se enfocaron en COVID-19. Y esto permitió entender la dinámica de los líderes. Un municipio, por ejemplo, mencionó la importancia de cuando llegara la vacunación, pero lastimosamente es un municipio pequeño. La relevancia de fomentar la vacunación entre todos, potenciarla, la importancia de que todos estén vacunados. Y esto, pues, particularmente, curiosamente, lo que se hizo acá y lo que se quedó acá, se integró a los planes territoriales de salud, porque esto también quedó documentado y este también. Y al finalizar, todos los 11 planes de mejoramiento, tanto de acá, están documentados en videos. Y un alcalde, este también me gustó mucho, fueron 3 secretarios de salud y un alcalde fueron parte de los líderes formados. Y al finalizar, y un video muy bonito en mi canal de YouTube, el mismo alcalde dice, yo aprendí 2 cosas. La primera, que la salud tiene que estar integrada a todo. Igual, salud en todas las políticas. Octava conferencia de promoción de la salud. Él lo entendió, o sea, digamos que el diplomado le permitió, o sea, yo decía, y segundo, que el primer salubrista público es el alcalde, es la persona encargada de integrar la salud pública, y eso es lo que yo tengo que intentar hacer para los próximos años. El alcalde de Nemocón intentó y reflexionó de esa manera.
Es un aprendizaje que uno a veces no emerge, pero como el diplomado permite llevar estas características. ¿Qué vamos a hacer para el 2022? El diplomado, este que ya está acá para líderes comunitarios, ya está montado en el campus virtual de salud pública. Vamos a hacer un pilotaje en municipios de zona de frontera y la idea es, si sale de bien, es implementarlo en el resto del país. Ya estamos en esa dinámica. Y esto es lo que tiene este proceso formativo. Tiene los 3 módulos que les comenté, y dura 3 meses y medio, es gratuito. Esto lo tengo que comentar, todo esto ha sido gratuito. Hemos tenido financiación buscando esta dinámica, introducción a la gestión de atención primaria en salud, aprestamiento, fundamentos, confianza y credibilidad, diagnóstico comunitario y ejecución, que ya les expliqué. ¿Esto a qué nos lleva? Esto es importante para ir cerrando lo que es atención primaria. La importancia de que los recursos humanos contribuyan a la en equidad, a las competencias esenciales en salud pública, atención primaria, determinantes, funciones esenciales. La importancia de que nosotros como universidades podamos avanzar hacia la responsabilidad social. No solo es educación continua de congresos, sino que realmente generemos un impacto. El imperativo ético de solucionar los problemas, que cada experiencia con comunidad es diferente, cada fórmula es diferente. Así como hay arepa paisa, hay arepa en Bucaramanga, también tonimense en Cundinamarca, también ocurre lo mismo con comunidad. Yo no puedo intentar replicar los mismos modelos porque hay distintas características y es importante reconocer los actores del contexto. Cada comunidad es diferente y es importante articularnos entre academia, tomadores de decisiones, prestadores e interprofesionalmente. Y esto nos lleva a lo siguiente, pueden existir proyectos pequeños o grandes proyectos, pero la idea es que vayamos contribuyendo grande o pequeño y lo que buscaremos el día de mañana es tener un gran paisaje, o sea, todo esto va a lograr, así sean un pequeño cultivo para poder llegar a este gran jardín. Esto es lo que se busca y así es que podemos empezar a avanzar, construir la salud con una base comunitaria. Ya para finalizar, para que vayan haciendo sus preguntas, estos han sido los ejemplos. Esto ha salido de los trabajos finales que se han relacionado acá. En el 2015 fue nuestro primer diplomado. Pudimos relacionar, yo me acuerdo que esa vez el grupo era una sola persona, una funcionaria de la Secretaría de Salud de Tauramena. Y prácticamente yo le dije, yo la acompaño, entre los dos nos sentamos y sacamos un trabajo que terminó publicado en revista científica. En el 2019 se quiso mencionar la relevancia de la atención primaria y la telemedicina. Y en el 2021, uno de los trabajos, la relación entre atención primaria y COVID-19 en Colombia. Todo publicado porque pues igual pues ha tenido esas características. Este fue el primero, está aquí en la revista Salud de Norte, fue con María Eunice Rodríguez, en donde hicimos el análisis de Tauromena Casanare, cómo se integraría la atención primaria. Entonces se definió, se hizo un diagnóstico, un municipio de 21.000 habitantes, la actividad económica relacionada con el petróleo o hidrocarburos, su perfil epidemiológico determinaba que el perfil epidemiológico estaba relacionado por enfermedades transmitidas por vectores crónicas no transmisibles. Y el plan fue este, la importancia de hacer un ciclo, un diagnóstico de salud, resaltar la participación comunitaria, que todos los funcionarios y la comunidad se formen atención primaria, fortalecer el liderazgo en la comunidad, que los servicios se adopten, vigilancia y evaluación y apoyo a la comunidad y líderes. Este era el eje de la propuesta. Esta fue del 2019, cómo la telemedicina podía servir para rehabilitación en atención primaria en salud. Trabajo derivado de lo que salió acá. Y este, que es el que más me gusta, que pues está en la plataforma para que lo puedan leer, cómo Colombia debe haber adoptado la atención primaria para responder al COVID-19. Y prácticamente se centra en 3 elementos: trabajo comunitario, telesalud y salud mental. Y no solamente el fortalecimiento de las unidades de cuidado intensivo, porque eso no pues aunque era necesario, va todo en contra de lo que es atención primaria. Este salió recientemente en una revista, está en inglés y está en español. Entonces, de esa manera, ya finalizando, como les mencioné, me iba a demorar exactamente 1 hora. No sé si tengan alguna pregunta o comentario relacionado con lo que acabaron de ver, con lo que es atención primaria orientada a la comunidad, el trabajo final o lo que ustedes vieron. Sería el momento para hacer preguntas. Podrían levantar la mano o eventualmente hacer las preguntas en el chat. ¿Veo el chat? Está. ¿Alguna pregunta? La de estilos y hábitos, esa va posteriormente, esa no más que relacionada con la temática.
Inicialmente Y quisiera adelante. saber cómo se seleccionaron los proyectos, porque me imagino que tuvieron un gran número y finalmente cómo lo seleccionaron. ¿Cuál es la de la experiencia, la primera o la segunda, la de Sabana La Centro? primera, la primera. La primera nosotros buscamos aliados. Nosotros buscamos con base en el Plan Decenal de Salud Pública, también la 1438, pero después lo formulado en la 1751, buscamos comunidades con distintos grados de vulnerabilidad, que fueran variables. Y buscamos que estuvieran, que primero que tuviera líderes, que tuviera una vida organizacional, que, que tuviera la intencionalidad de avanzar y que ya estuvieran conformados y quisieran participar. Esos fueron varios de los criterios que quedaron definidos. Y a partir de ahí se hizo una convocatoria, Fundación Corona, Fundación Social. Nosotros empezamos a buscar las distintas comunidades y cada uno se postuló. Nos pasó con una comunidad, decía, es que quiero ser comunidad y decíamos, es interesante, pero no tenemos la, digamos, la capacidad porque, como les mencionamos, se tiene que tener un capital preexistente antes de avanzar. Y también, esto lo tengo que mencionar, esta experiencia se basó en una experiencia previa que tuvo un compañero, antes que yo, que quiso trabajar en barrios saludables. Y esa experiencia fracasó, porque él nos enseñaba y decía, mire, yo me demoré 2 años en intentar que las personas de un mismo conjunto residencial se hablaran. Y eso ustedes se dan cuenta, casi uno con los vecinos en algunos sitios, en las ciudades, las ciudades pequeñas uno se habla con los vecinos, pero en las ciudades grandes casi siempre lo que es la propiedad horizontal es muy compleja. Entonces eso también nos enseñó la importancia de que ya estuvieran constituidos. Y se hizo una convocatoria para particularmente incluir a los líderes. Otro detalle interesante que nos pasó posteriormente, eso pues no lo cuento, es que después de la iniciativa, cuando finalizamos en el 2016, nosotros buscamos enviar a estudiantes de medicina a estos sitios para poder seguir haciendo acompañamiento. Nos ocurrió que cuando llegaban los estudiantes de medicina a hacer sus prácticas comunitarias, el líder comunitario les decía, eso no es atención primaria, así no se hace un diagnóstico comunitario. ¿Qué método me va a enseñar? ¿Me va a hacer una entrevista? Y el estudiante de medicina quedaba sorprendido, a veces se quejaba, no es que en la comunidad me están cuestionando, y entonces les decíamos, recuerda esa importancia de ser humilde y al finalizar entendían y servían como cotutores. Eso fue un elemento muy importante. Y les decíamos a ellos, usted ya fue formado, ayúdenos, porque es que es muy, muy importante que usted como líder entienda su rol en la comunidad. Y así fueron seleccionadas las personas. En el del 2017-2018 se hizo una convocatoria por el municipio y el municipio se encargaba de hacer la convocatoria y les decíamos que eran de 12 a 20 líderes. Había municipios que me decían, tengo 25. Yo les decía, listo, métalos. Y municipios que me decían, solo conseguimos 3. No importa. Lo importante es que quieran participar y que la administración municipal los apoye, porque como el segundo era virtual, le decíamos a la administración, necesitamos dos cosas, ayúdenles a la conexión de internet, porque pues hay personas que no, digamos que no tienen un proceso de alfabetización digital, ayúdenles. Y segundo, en el trabajo final, por favor, estén muy pendientes para que también lo puedan divulgar. Y los municipios se comprometieron y lo lograron. También implica un proceso no solo paternalista de que yo recibo, sino también que puedo dar por estas personas. Eso también sirvió para generar un mayor grado de vínculo y de articulación entre las personas y los municipios. Bueno, entonces, no hay más preguntas, como no hay más preguntas, aquí nos quedan varias conclusiones o comentarios. Como les mencioné, esta es otra forma de atención primaria eh, que se integra lo que son redes integradas y esto ya nos Doctor, invita a seguir avanzando. Señor, tengo la mano adelante. levantada, no sé si se... Gracias, doctor. Ah, No, es que sí, ya la quería... vi, ya la vi, ya la vi. Sí, sí, bien, qué pena. Quiero hacer una reflexión. Yo trabajo en la Secretaría de Salud de Bogotá y escuchándolo a usted hablar de la humildad que debemos tener los profesionales de la salud. Bueno, venimos trabajando como una tendencia
incluso en el lenguaje, pero que en el lenguaje muchas veces denota lo que uno está pensando. Y desde el sector salud tenemos dos palabras que no son humildes, utilizando una palabra que usted utilizó desde los profesionales, que son las palabras intervención y abordaje. Y uno definitivamente cuando está trabajando con la comunidad y está haciendo un planteamiento como el que usted nos hace aquí, que de hecho en Bogotá lo utilizamos bastante, eh, cuando uno habla de intervención y abordaje, no está pensando en una construcción conjunta con la comunidad, que es lo que se nos plantea aquí, una construcción de propuestas, una construcción, ese diagnóstico que es participativo para que sea casi la misma comunidad quien va de detectar sus problemáticas y va a plantear sus soluciones. Entonces estamos en un ejercicio de algunas personas desde la Secretaría de Salud en tratar de sacar de nuestro lenguaje esas palabras como son intervención y abordaje, porque denotan definitivamente desde una posición bastante presuntuosa del sector y digamos que mucho es la formación que nos dan a los profesionales de la salud de siempre intervenir y abordar, ¿sí? Entonces, en esta construcción que usted nos plantea de atención primaria en salud con la comunidad, pues creemos que sí es indispensable empezar a que esas palabras, abordaje e intervención, vayan desapareciendo del lenguaje, y no solo del lenguaje, sino del actuar. Claro, entendemos que es muy difícil pelear contra la norma, ¿no? Cuando hablamos de plan de intervenciones colectivas, desde ahí ya viene el sesgo, pero pues es un ejercicio que será poco a poco y que empezamos a plantear y quería plantearlo aquí en este auditorio que es bastante amplio y que hay bastantes personas en formación para que en algún momento pues lo analicemos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Yo mm, cada vez que los escucho, porque claro, yo tengo un discurso, pero me voy acordando de varios detalles. Me pasó en la última experiencia, la del 2020-2021, que, por ejemplo, cuando yo les dije, bueno, necesitamos hacer ese diagnóstico comunitario, inmediatamente los funcionarios, porque pues es una experiencia muy bonita, decían, claro, aquí tengo la CIS. Entonces, cuando estaban con el líder comunitario, él decía, sí, pues esos son los datos, pero es que yo le fui a preguntar a mi vecina, le pregunté a mi amigo, y mire, tomé fotos, mire, esta fuente de agua la están contaminando, mi vecina dice que le falta tal cosa. Entonces, claro, y para funcionar al comienzo fue un paradigma, pero después entendió, lo adoptó de buena manera, y cuando fueron a ver las distintas problemáticas que fueron consensuadas, se dieron cuenta que cómo, pues lo que ellos toda la vida han venido haciendo, que es ese análisis de la situación de salud, que muchas veces no tiene realimentación a nivel central, se podía beneficiar de una mirada desde la comunidad, porque claro, la comunidad dice, pues yo no puedo hacer encuestas, pero yo sí pudiera preguntar, tomo fotos, me doy cuenta, mire, está pasando esto, aquí están quemando, y eran situaciones que daban, mostraban la realidad, y cómo los funcionarios los adoptaron de la mejor manera. Eso fue una enseñanza muy, pero muy grande, y claro, cuando se iban a plantear las propuestas de mejoramiento, pues la misma comunidad ayudaba a formular, no, mire, es que esto no se va a lograr de esta manera, porque nos pasó en una de las veredas de uno de los sitios que decían, miren, es que aquí no tenemos acueducto ni alcantarillado, pues tenemos el acueducto veredal, pero necesitamos que nos ayuden a capacitarnos en este tema. Ayúdenos a esto, ayúdenos con un teléfono satelital para poder articular. O sea, nosotros no queremos lo que ustedes creen desde la mirada política, necesitamos es un tema de que nos mejoren la capacidad. No queremos un centro de salud aquí en la vereda, queremos estas características. Y son enseñanzas que el alcalde se quedaba mirando porque pues ya después cuando se realimentó el ejercicio decía, pues es muy interesante. Pero eso también genera un ejercicio de participación genuino y un tema de gobernabilidad real. Porque una de las cosas que también tiende a ocurrir, usted
no me van a creer, cuando uno hace un diagnóstico comunitario y muestra los problemas de un sitio, desde el punto de vista político eso no es conveniente, porque ¿cómo así que van a mostrar cosas cuando inclusive ahorita estábamos entrando en esta etapa preelectoral, pero ningún municipio lo vio así negativamente? Fue, digamos que recibieron los comentarios y dijeron vamos a trabajar, no miremos el vaso medio vacío, sino que cómo vamos a aportar. Y los municipios fueron, porque como les digo, los planes de mejoramiento están disponibles para revisarlos y dicen, miren, tenemos este problema, este problema, este problema, pero lo vamos a solucionar así, así y así. Y pueda que no sea lo más tecnificado, pero parte de cada realidad. Esto fue también una enseñanza muy, muy, pero muy interesante. Ana Sofía hace una pregunta y es, ¿en este país es muy compleja la participación comunitaria? Sí, claro, es muy compleja y parte de varios elementos. Primero, desde el marco de la política pública, porque la política pública, aunque establece que se debe ser participativo, pues realmente no hay mecanismos genuinos de participación. Esto, pues, no estoy generalizando, en algunos sitios, por ejemplo, dicen, vamos a formular el plan territorial de salud, entonces tiene que ser participativo. Los invitan solo para que conozcan, pero no le dan a las personas el verdadero valor de sus opiniones. Eso lo he visto en muchos municipios, no en todos, claro está. Por otro lado, desde la academia también nos han formado que pobrecita la gente, la comunidad, entonces esa mirada en el cual pues ellos son receptores, pero no tenemos en cuenta las potencialidades y eso también lo transmitimos. Entonces, en donde la comunidad también se acostumbra a que solo es receptor, pero también no se le da ese empoderamiento para que particularmente tenga la posibilidad pues, de interactuar. Igualmente, en las instituciones hospitalarias, este tema no tiene relevancia, pero pues termina siendo importante para poder avanzar, porque como les mencioné en el tema de redes, es claro para articular los servicios. Y la comunidad, esto implica una transformación, que la salud no se construye de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y a partir de ahí, pues hay personas que desde la política pública no les gusta que sean cuestionados, pero hay que también generar esos cuestionamientos, pero también tener esa conciencia de que todos podemos construir salud. En la literatura hay un referente que dice que hay 3 niveles de participación, y esto aplica para Colombia. El nivel de participación 1 es el nivel más básico, que es el que intenta romper, es cuando las personas van a las reuniones. O por ejemplo, vamos a dar una charla de lactancia materna y en el indicador del plan territorial de salud es número de madres capacitadas. No. La realidad es que asistieron, vieron una charla, pero eso no es capacitación. O dicho de otras palabras, excúsenme el comentario, número de horas nalga. Eso no es participación y eso no es capacitación. Son mecanismos que hay que romper inclusive desde la educación para la salud. Entonces, digamos que es el nivel 1 en donde asisten, pero particularmente no aportan. El nivel número 2 es el que algunas comunidades tienen, es donde las comunidades colaboran, no se resisten, no hay oposición, colaboran, ayudan a uno, pero en cierta medida dependen de uno. Y el nivel número 3 es cuando ellos proponen y lideran. A ese nivel es el que hay que intentar llegar. Y es lo que buscar este tipo de procesos, buscar ese nivel de liderazgo, es el nivel número 3. Lo que pasa es que los mecanismos convencionales no están orientados a que las personas puedan emerger sus liderazgos. Y en algunos lugares que intentan emerger, por algunos sectores son considerados como peligrosos. Entonces o hay motivaciones políticas. Entonces es muy importante que esto se vea como un ejercicio en donde todos podemos contribuir por encima de colores políticos. Lo primero que yo les digo a un territorio cuando yo voy es, primero, esto no tiene ninguna injerencia política. Aquí yo no voy a decir, y si lo digo claramente, que es que fue el alcalde el que me trajo. No, fuimos nosotros los que venimos colaborando, pero si fuera este u otro alcalde, igual hubiéramos venido. Porque eso es lo que ocurre muchas veces. A veces nos intentan manosear y nosotros decimos, no, porque esto trasciende a cualquier escenario político y el eje de este sentido es precisamente fortalecer la base comunitaria, que si cambió tal alcalde, pues la misma comunidad es la que lo va a exigir, y nos ha pasado, cambia el alcalde que nos apoyaba y de pronto yo al siguiente no entendía, y la misma comunidad con un tema o con una orientación de necesidades sentidas exigió la importancia de seguir con el proyecto. Y particularmente, pues nos ha tocado un proceso de abogacía, un proceso de gestión para poder avanzar, pero así es como se consolida. Entonces, bajo esa dinámica, después de esta reflexión, después de ver estos elementos, pues los invito ya, pues digamos que en esta dinámica,
Este diplomado, pues, como un nivel formativo tenía esa importancia. El diplomado antes se llamaba Introducción a la Atención Primaria de Redes Integradas, era un nombre muy largo, pues decidimos quitarle ese nombre, pero los invitamos a que sigan avanzando, que vayan, quedan 3 semanas, cuentan con todo, pues el apoyo de las personas que estamos atrás, y recuerden que inclusive hay otros recursos que están en YouTube o en redes sociales para que ustedes puedan complementar en este y otras temáticas. No me resta más que decirles y nos seguimos viendo en la virtualidad. Muy buenas noches para todos.